Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué emoción me da tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar del romance, de la química, de la conexión que traspasa la pantalla. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja turca que ha encendido las redes sociales y los corazones de miles alrededor del mundo. Sí, Kerem y Hande. El romance que todos comentan, el que nos tiene a todos con el corazón en un puño y preguntándonos, ¿será real o solo magia de la televisión? Antes de que nos adentremos en este universo de rumores, especulaciones y momentos robados, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan del chisme sano, de las historias de amor y de las estrellas turcas, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Kerem y Hande. Todo comenzó como suele ocurrir, en un set de grabación. Los dos fueron elegidos para protagonizar la serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchó a millones de espectadores. Pero más allá de la historia, lo que realmente capturó la atención de todos fue la innegable química entre los protagonistas, Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había algo más que simple compañerismo. Los fans, con su agudo sentido para detectar estos detalles, no tardaron en notarlo y comenzaron a alimentar los rumores de un posible romance en la vida real. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida fuera de la pantalla, proyectando esa misma intensidad y ternura que los caracterizaba. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos y comentarios que analizaban cada interacción entre Kerem y Hande. Cada like, cada comentario en Instagram, cada mirada durante las entrevistas era interpretada como una prueba de su amor. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a documentar la relación, buscando pistas en cada rincón de Internet. Nada escapaba a su escrutinio. Analizaban el ángulo de sus manos al tomarse fotos, el tiempo que duraban sus abrazos, hasta el más mínimo parpadeo era considerado una señal. Era una verdadera obsesión, pero una obsesión nacida del cariño y la esperanza de ver su cuento de hadas hecho realidad. Y es que hay que reconocerlo, Kerem y Hande no hacían mucho por disipar los rumores. Al contrario, parecían disfrutar de la atención y alimentaban la especulación con sus interacciones públicas. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos con amigos y familiares. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y no dudaban en mostrarse afectuosos en público. Cada gesto era un caramelo para sus fans, una confirmación tácita de lo que todos anhelaban creer. Recuerdo una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre su relación. Evadieron la pregunta con una sonrisa, pero sin negar ni confirmar nada. Dijeron algo así como que su relación era muy especial y que valoraban mucho el cariño que recibían de los fans. Una respuesta ambigua que, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Los fans interpretaron su silencio como una estrategia para mantener la expectación y proteger su intimidad. En el fondo, todos sabían que algo especial estaba sucediendo, y ese algo era suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. La prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar una imagen que confirmara el romance. Se publicaron artículos y reportajes que analizaban cada detalle de su relación, desde su lenguaje corporal hasta sus elecciones de moda. Sus estilistas, sus amigos en común, todo el mundo era interrogado en busca de la primicia. La vida de Kerem y Hande se había convertido en un espectáculo público, una telenovela en la que todos querían participar. El punto álgido de esta historia llegó durante un viaje a Maldivas. Kerem y Hande compartieron fotos y vídeos desde este paradisíaco destino. Aunque no aparecían juntos en las imágenes, los fans notaron que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Las pruebas eran irrefutables, ambos compartían fotos de la misma playa, del mismo restaurante, incluso de la misma puesta de sol. Era evidente que estaban disfrutando de unas vacaciones juntos. Fue el Sherlock Holmes digital de los fans el que descubrió la verdad, comparando texturas de arena, patrones de olas y hasta la forma de las palmeras.
Poco después, la confirmación oficial llegó a través de sus propias redes sociales. Kerem publicó una foto de Ande en la playa, con un mensaje corto pero contundente: en el medio del océano, contigo. Ande respondió con un emoji de corazón. ¡Boom! La noticia explotó en Internet. Los fans celebraron la confirmación de lo que ya sospechaban: Kerem y Ande estaban enamorados. Fue un estallido de alegría colectiva, una celebración global del amor. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. A partir de ese momento, la pareja se mostró más abierta y cariñosa en público. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales y no dudaban en hablar de su amor en las entrevistas. Parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Asistían juntos a eventos, se tomaban de la mano en las alfombras rojas y se dedicaban miradas cómplices que derretían a sus seguidores. Parecía que su amor era indestructible, un cuento de hadas con un final feliz asegurado. Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones de las celebridades, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas, la presión mediática y los celos habían provocado una crisis. Los fans comenzaron a notar pequeños detalles: menos interacciones en redes sociales, apariciones públicas por separado, un lenguaje corporal menos afectuoso. La alarma comenzó a sonar y el castillo de naipes comenzó a tambalearse. Finalmente la triste noticia llegó: Kerem y Ande habían terminado su relación. La confirmación fue discreta, sin grandes declaraciones ni dramas públicos. Simplemente dejaron de seguirse en redes sociales y dejaron de aparecer juntos. El silencio ensordecedor fue la peor confirmación posible. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados y con el corazón roto. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Muchos se sintieron desilusionados y tristes por el final de esta historia de amor que parecía de cuento de hadas. Se crearon comunidades de duelo, se organizaron peticiones para que volvieran a estar juntos y se analizaron los posibles motivos de la ruptura hasta la saciedad. Pero, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Por qué se rompió su relación? Las razones exactas solo las conocen ellos. Pero podemos especular sobre algunos factores que pudieron haber influido en la ruptura. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público puede ser muy difícil para una relación. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada y cada error es magnificado. Esto puede generar mucho estrés y ansiedad, lo que puede afectar negativamente la relación. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su relación, criticando sus decisiones y creando expectativas imposibles de cumplir. En segundo lugar, las agendas apretadas. Kerem y Ande son dos de las estrellas más populares de Turquía. Ambos tienen agendas muy ocupadas con proyectos de televisión, películas, publicidad y eventos. Esto puede dificultar encontrar tiempo para estar juntos y mantener viva la chispa del amor. La falta de tiempo de calidad, los viajes constantes y la dificultad para coordinar sus horarios pudieron haber creado una distancia insalvable entre ellos. En tercer lugar, los celos. En el mundo del espectáculo, es común trabajar con otras personas atractivas y talentosas. Esto puede generar celos e inseguridades, especialmente si la relación no está del todo consolidada. La constante exposición a nuevos compañeros de trabajo, las escenas románticas con otros actores y la tentación inherente a la fama pudieron haber despertado inseguridades y tensiones en la pareja. En cuarto lugar, las expectativas de los fans. Cuando una pareja se hace tan popular como Kerem y Ande, los fans tienen muchas expectativas sobre su relación. Quieren que sean perfectos, que estén juntos para siempre y que cumplan todos sus deseos. Esta presión puede ser muy difícil de manejar y puede terminar por desgastar la relación. Los fans idealizaron su relación, creando una versión romantizada que era difícil de mantener en la vida real. En quinto lugar, la idealización del romance en pantalla. La química que compartieron en Love is in the Air pudo haber creado una expectativa irreal de cómo debía ser su relación. Tal vez la realidad no pudo estar a la altura del romance perfecto que interpretaban, llevando a una desilusión inevitable. A pesar de la ruptura, el legado de Kerem y Ande como pareja permanece. Su romance fue una de las historias más comentadas de los últimos años y su química en la pantalla sigue siendo inolvidable.
Muchos fans todavía esperan que algún día vuelvan a estar juntos. A pesar de la tristeza y la desilusión, muchos fans se aferran a la esperanza de una reconciliación, alimentada por recuerdos de momentos felices y la innegable química que compartieron. Y es que quién sabe lo que depara el futuro. Quizás el destino los vuelva a unir. Quizás encuentren el amor en otras personas. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con éxito. Ambos son talentosos y merecen ser felices independientemente de si están juntos o no. Así que ahí lo tienen. La historia de Kerem y Hande, el romance que todos comentan. Una historia llena de amor, pasión, rumores, especulaciones y finalmente una triste ruptura. Pero una historia que sin duda nos ha mantenido entretenidos y emocionados a todos. Es una historia que nos recuerda que el amor, incluso el más aparentemente perfecto, puede ser frágil y efímero. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este repaso por la historia de amor de Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.